Volvemos con más Reporte M, en este caso con la columna de análisis, tratando un poquito la política nacional, un tema muy explosivo que se ha dado en las últimas horas, y hay que hablar en potencial, como manda el protocolo periodístico, un posible caso de corrupción por coimas en el gobierno nacional que involucra al ex titular de la Agencia de Discapacidad de la Nación, Diego Spagnuolo, junto a Karina Milei, Lule Menem y el propio Javier Milei. Este martes pasado, hay algunos indicios de cuándo fue este audio que se dio a conocer el pasado martes. Es un audio que se da en un contexto de una charla en un bar, aparentemente como una especie de cámara oculta que le hacen al propio Spagnuolo, donde, va dando una versión acerca de que habría estas coimas dentro de su agencia, de parte de Lule Menem y Karina. Se pedía un porcentaje a los proveedores de medicamentos para que accedieran a hacer justamente proveer estos medicamentos a la propia agencia de discapacitados. Recordemos también, ¿no? En la semana se aprobó la ley por emergencia en discapacidad, que había sido vetada por el propio Milei, y justamente este escándalo se arma en el seno de la agencia de discapacidad. Es todo muy loco, es todo muy incoherente, hasta perverso podría decirse de alguna manera, ya que justamente se hacían negocios aparentemente en este espacio, y cuando se da a la luz esta denuncia indirecta, inmediatamente el gobierno nacional saca de servicio al propio Spagnuolo, en principio de manera provisoria, y después lo despiden oficialmente. Curioso, ¿no? Porque quien hace la denuncia es despedido, y quienes son mencionados ni siquiera se investiga. No hubo ninguna declaración del famoso vocero Adorni, del presidente Milei. La misma Karina tampoco aclaró nada sobre este tema, siendo que también días atrás había tenido una situación con un supuesto reloj Rolex, que después se había sido una confusión, pero se había visto muy activa en las redes por ese tema del reloj, y no por esto de ahora, que es mucho más grave, ¿no? Algunas claves para entender esta situación, cómo estalló el escándalo el pasado martes, como decíamos, a través del canal de streaming Carnaval. Se publicaron unas grabaciones de una conversación en la que Diego Spagnuolo dice que le están defalcando el organismo. En esos audios señala a Lule Menem como el encargado de organizar un sistema de retornos en la compra de medicamentos. ¿Quién es este personaje, Diego Spagnuolo? Recordemos, él llega a la vida de Milei antes que el propio Milei estuviese en política. Spagnuolo es un abogado, sirvió como servicio de letrado del propio Milei, y después fue incorporado a las filas de La Libertad Avanza hasta que se le asignó el cargo como director propio de la agencia. En 2021 ocupó un lugar simbólico en la lista de diputados de La Libertad Avanza, y tiempo después Milei lo designó en el Andis, en esta agencia que mencionábamos, aunque no tenía experiencia en los temas de discapacidad, y también hizo algunas declaraciones lamentables, como por ejemplo cuando dijo que el Estado no tenía la culpa de las personas que tenían familiares con discapacidad. Ya de ahí venía la polémica hace un tiempito atrás. Los audios, en realidad es un audio muy largo, dura más de 5 minutos. Nosotros tenemos un fragmento que ahora lo va a poner al aire nuestro sonidista estrella, el Bati Corbalán, para que escuchen estas declaraciones. Cuando vos me digas, Bati, lo pasamos, si lo tenés ahí a mano. Van para ello. Seguramente Karina le debe llevar el 3 o el 4. Calculo que le debe llegar el 3 a Karina, porque seguramente le dirían, es el 5, el 1% lo tenemos que repartir entre la operatoria, se va la operatoria, 1% para mí, vos Karina te llevaste el 3. Seguramente le deben hacer una cosa así, están pegando una cogida olímpica. Él me dice, yo voy a hablar con Lule. Bueno, voy a agarrar la semana que viene, entonces está bien. Y solamente lo hablaste con Lule. Creo que hay un periodista que está pidiendo información de todo lo que está pasando. ¿Te imaginas? Estamos hablando de entre medio palo y 800 lucas de medicamentos por mes. Yo le me quiso meter una mina en una dirección nacional
frisé, me quiso meter de recursos humanos, lo frisé, no le dejé meterme nada, acá me lo tuvo que meter, solamente me metió. Bueno, esta es una parte, un fragmento del audio original, no tiene mucha calidad ni fidelidad del sonido, porque tengan en cuenta que esto fue tipo cámara oculta con sonido y está en el entorno de un bar, en una situación de charla donde hay otros ruidos ambiente que, bueno, dificultan un poco, pero si uno se pone a prestar atención, claramente están mencionados las personas que nombrábamos. ¿Y qué hizo el gobierno después de que se diera la difusión de este audio? Primero intentaron que Spagnuolo renunciara al cargo por su cuenta, pero como hubo una resistencia, lo echaron directamente y no mencionaron nada sobre el caso de manera oficial. Después hubo un comunicado de la vocería en el que se denuncia la utilización política por parte de la oposición de este tema. Eso únicamente fue lo que se mencionó de manera oficial en el gobierno. Ahora hay una investigación de oficio. Justamente hoy se hicieron allanamientos, encontraron a Diego Spagnuolo, que estaba fugado de alguna manera, y le secuestraron su teléfono, que está siendo investigado en este momento. Entiendo que la causa se va a ir generando a medida que pase el tiempo, la apertura, y generarán indagatorias sobre los mencionados en este audio. Sería lo esperable. En cualquier otro país serio que ocurra un hecho de esta magnitud, es motivo hasta para un juicio político. Pero bueno, veremos qué rumbo toma esta causa y el desenlace que va a tener la misma, ¿no? Así que bueno, es complicada la situación. Justamente también el Senado aprobó la ley por emergencia en discapacidad, que había sido vetada por el propio Milei, y una serie de decretos que también se dio esta situación, un golpe muy duro para el gobierno en estos últimos días. Veremos cómo sale de esta situación, que es muy grave. Es una denuncia que puede poner en jaque posiblemente las aspiraciones para las próximas elecciones de medio término en octubre. Veremos qué ocurre finalmente. Recordemos también que este gobierno venía con la premisa, en campaña sobre todo se mencionaba, que se iban a terminar los curros en el Estado, que venían con una política a cambiar lo que se estaba haciendo mal, y bueno, parece que están aparentemente cayendo en lo mismo o peor de lo que se hacía anteriormente, ¿no? Se habla en el audio de sumas muy importantes de dinero recaudadas, porcentaje de distribución entre personas, nombramientos, intentos de acomodo en estructuras del Estado Nacional. Es muy grave la acusación, así que esperemos que la justicia intervenga y llegue a buen puerto y se sepa la verdad. Entonces, para que no quede simplemente en trascendidos, en confusiones, tiene que actuar la justicia. También por ahí vemos algunos medios que son ensobrados, como ellos mismos dicen, ¿no? Lo veo Alejandro Fantino, la verdad, es lamentable cómo está actuando desde el periodismo. Está haciendo un papel muy deshonesto. No sé qué va a hacer Fantino una vez que esto pase, ¿no? Porque no va a tener que ir a hacer periodismo a Júpiter. Está perdiendo toda credibilidad y es muy evidente. Igual que si uno busca en Neura, por ejemplo, el canal de streaming donde Fantino habitualmente invita al presidente, a otras figuras de la libertad de danza, bueno, presten atención y realmente a mi punto de vista da asco, muy decepcionante, siendo la carrera y la trayectoria que tenía Alejandro Fantino caer en esto. Y bueno, esto sí parece periodismo ensobrado, como al mismo presidente le gusta llamar a otros colegas, ¿no? Pero bueno, es parte de la política, es parte de la actualidad, una vida agitada que se vive en la Argentina en estos últimos tiempos. Así que bueno, esto era un poquito el análisis de este tema tan candente que se dio durante la semana. Vamos a ver
los montos que se mencionan ahí son interesantes, hablan de $500.000 por mes, 300.000, a repartirse en porcentajes, pero bueno, eso lo va a determinar justamente la justicia. Ya tiene en su poder el teléfono, está investigando la gente de criminalística en ciberdelitos y demás. Así que bueno, veremos cómo termina esta causa. Un poco un tema para traerlo a colación y tratarlo en esta columna de análisis. Seguramente vamos a seguir con cualquier avance que se dé en esta causa. Y vamos a un corte, siendo las 20:09.